con desdén. Vamos a hablar con Ignacio Olivera Dol, está con nosotros, porque claro, ¿qué tal Ignacio? ¿Cómo te va? Porque el tema de las LELIQs es un tema, el tema de la inflación es el otro tema, el tema de la reforma del Estado, el tema de las reservas. Bueno, hay tantos temas económicos que merecen un análisis. ¿Qué pensás? ¿Por dónde puede comenzar Milei o qué información tenés? Bueno, mira, lo primero es que esto no estaba dentro del plan de Milei, ¿no? En lo conversado con Emilio Campo previamente, había un plan acá de dolarización en donde las LELIQ entraban dentro de toda una ingeniería que tenía pensada Emilio Campo para ir respondiendo por ellas en el tiempo con el activo del Banco Central, ¿no? Con un fondo que iban a crear aparte que iba a ir respondiendo por las LELIQs. Esto es un cambio prácticamente de visión sobre cómo resolver el tema de las LELIQs que todavía no fue esclarecido. Incluso creo que el mismo Campo no sabe cómo está pensando Milei resolver este tema de las LELIQs. Acá obviamente entra en juego el desembarco de quien va a ser el próximo ministro de Economía, que se desconoce en este momento, que hay una danza de nombres que permitirían inferir que están ya trabajando sobre este tema, ¿no? ¿Podés explicar brevemente por qué hay tanta preocupación sobre las LELIQs? Es algo que Milei menciona permanentemente. ¿Qué significa Bueno, esto? básicamente las LELIQ se generaron a partir de la necesidad de los bancos de ir colocando el exceso de pesos, ¿no?, que hay en la economía, y para eso lo que hacen es comprar letras de deuda del Banco Central a cambio de una remuneración, ¿no? Ahora, todo esto son pesos que siguen estando dentro de la economía, con lo cual suponen una emisión de pesos futura, ¿no? Y que se fue agrandando en los últimos años de tal manera que representan muchísimas veces más las reservas que tiene hoy el Banco Central, ¿no? Directamente hoy el Banco Central no podría responder por estos pasivos que tiene, tanto los pesos en circulación que hay en la economía como las letras de deuda que tienen los bancos al tipo de cambio oficial que está pretendiendo mantener, ¿no?, de 353 pesos por dólar. Y después el otro tema urgente es el de la inflación, porque calculo que la reforma del Estado o la dolarización o cualquiera de las herramientas que quiere implementar Javier Milei y su equipo están un poco después de frenar la inflación que va, bueno, a un ritmo acelerado, ¿no?, que es difícil de contener. Bueno, sí, el plan de ellos final es el de la dolarización, pero previo a esto tienen previsto anunciar un recorte de gasto muy fuerte que permita de alguna manera detener de un momento a otro la emisión monetaria del Banco Central, la asistencia de pesos hacia el Tesoro, ¿no? Con lo cual esto está identificado por Javier Milei como el factor preponderante y prácticamente el único factor que explica la inflación, con lo cual todos los esfuerzos al principio van a estar enfocados en reducir el gasto y quitarle motivos al Banco Central para emitir pesos, ¿no? Hay también otras intervenciones que está haciendo el Banco Central que implican emisión de pesos que implicarían sincerar muchos precios en el mercado, ¿no? Y el Banco Central emite pesos, por ejemplo, para sostener los precios de los bonos, para evitar una venta masiva en estos bonos en pesos del Tesoro, pero implica una expansión monetaria que el nuevo gobierno obviamente no estaría dispuesto a convalidar y a continuar. Ignacio, buen día. Belén Euleche te saluda. Quería consultarte acerca de tu visión, porque ayer, por ejemplo, alguien del equipo de Javier Milei dijo, volvió con esta idea de recortar el gasto un 15%, ¿no? Cuando uno mira el 15% del gasto del PBI, dice, no es gasto de la política, no es gasto de la obra pública, digo, se están mirando en la ANSES, ¿no?, lo que tiene que ver con las asignaciones, jubilaciones, pensiones. ¿Creés que va por ahí o hay otro hueco como para hacer semejante ajuste sin tocar lo que son las prestaciones sociales? No, hay varias partidas más, hay mucho que tiene que ver también con la licuación, ¿no? Hay que tener en cuenta que acá falta todavía correr mucha inflación por los efectos de las devaluaciones tanto en el mercado paralelo como en el mercado oficial en los últimos meses. Esa inflación en un contexto en el que no se
todas estas asignaciones o jubilaciones no acompañarían el ritmo inflacionario, obviamente veríamos una licuación de muchas de las transferencias en pesos que realiza Claro, pero el eso sería Estado, una ¿no? Hay que ver reducción de ahí jubilaciones, o sea, un enfriamiento en términos materia de reales, jubilaciones. exacto, algo parecido a lo que estuvo pasando en los últimos meses. Bien. Y en materia de dólar, que estamos cerquita de la apertura, ¿cuál es tu expectativa? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Hay una tendencia alcista o se va a mantener estable? Mira, hubo una buena noticia ayer en el mercado paralelo, que es el dólar cripto, ¿no? Que es el único predictor que podemos tener en este momento sobre el tipo de cambio paralelo con los mercados cerrados. Y tuvo una reacción mucho más moderada de lo que estaba esperando el mercado. Se creía que con un triunfo de Milei íbamos a ver cierto optimismo en los bonos y en las acciones, que son como activos de largo plazo. Los inversores tienen como la mirada puesta en la normalización, el sinceramiento de precios que haría Javier Milei, la estabilización de la economía en el largo plazo, que alentaría el ingreso de capitales. Eso da mayores posibilidades al gobierno de pagar la deuda en dólares, y estos son los fundamentos que está detrás de la suba de las acciones y de los bonos. Pero sobre los activos de corto plazo, especialmente el tipo de cambio y los futuros también relacionados con el peso argentino, sí va a haber como cierta presión, cierto nerviosismo, porque hay muchas dificultades, muchas cosas que sincerar en el corto plazo, pero se vio algo muy acotado, ¿no? Mucho más moderado de lo que esperaban. A partir del discurso que dio Javier Milei el domingo a la noche, que se mostró muy amigable con el mercado, honrando los compromisos, o por lo menos con la intención de honrar los compromisos de deuda, y también dando señales de gobernabilidad con este apoyo que recibe del partido de Mauricio Macri y que se notó, que se materializó en las elecciones, ¿no? En el balotaje. Esto está mostrando que ellos van a tener algo más de apoyo político para llevar adelante todas estas medidas tan polémicas que el mercado veía con tantas dudas. Ignacio, muchas gracias por este contacto. Siempre muy claro tu explicación. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Un gran abrazo.